Jaime Nieto hartuko du hitza ikuspegi ekologikoa lantzeko. Bera, Valladolideko Unibertsitatean ekonomia aplikatuko irakaslea da eta ekonomia ekologikoan ikertzailea. Zehazki, ekonomia, energia eta ingurumenaren arteko harremanak ikertzen ditu, trantsizio ekologiko justua eta hazkundearen mugak. Sí. Bueno, eskerrik asko. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar de algo que tal vez a primera vista pueda parecer que está no totalmente relacionado, como es las relaciones entre el salario mínimo y la dimensión ecológica. Lo cierto es que pues voy a hablar más de cómo la pugna distributiva y las cuestiones de tipo socioeconómico interactúan, ¿no?, con la dimensión ecológica, con la transición socioecológica, cómo están íntimamente ligadas y cómo pueden contribuir una a la otra a reforzarse positivamente. Por poner algo de contexto, este es un marco que se llama la economía rosquilla o economía del donut, que tiene algunos problemas, pero me parece muy pedagógico porque nos permite visualizar el sistema socioeconómico, socioecológico como insertado entre un techo que vendría marcado por los límites planetarios que no se deben traspasar, todo lo que tenga que ver con el cambio climático, deterioro de la capa de ozono, preservación de la biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es multidimensional. Y un suelo que viene marcado por las bases sociales que deben mantenerse para sostener una civilización humana en la que nadie quede atrás. Aquí de nuevo, también es multidimensional, tiene que ver con acceso a agua potable, comida, salud, vivienda, también participación política. Y una de sus subdivisiones es la del trabajo y los ingresos, que haya una distribución equitativa y un ingreso suficiente para garantizar una vida digna a todas las personas. Es decir, la transición socioecológica que busquemos debe estar entre medias de ese techo y esa base social, y ahí es donde encontraríamos, ¿no?, ese espacio justo y seguro para la humanidad. Y es en eso que se han ido desarrollando diferentes propuestas. Veremos que hay algunas respuestas convencionales, otras algo más transformadoras, y concluiré con la reconciliación con los límites, con un poco de síntesis. Algunas de estas primeras respuestas a la crisis socioecológica es una respuesta que ni siquiera tiene en cuenta esta doble dimensionalidad social y ecológica, por la cual la transición socioecológica debe ser simplemente una conjunción de aplicar un cambio tecnológico, incentivar un mayor despliegue tecnológico de determinadas tecnologías con sus inversiones, con un fuerte papel del sector privado, y eso hay numerosos ejemplos. Los compromisos del Acuerdo de París en los años 2016 a 2019 desplegaban toda una serie de medidas, de objetivos, y que se veía muy claramente todo esto. El resultado esperado con este tipo de programas es un crecimiento económico y el fin de la crisis climática, digamos, de una manera muy simplista. De manera indirecta, este crecimiento económico, según los defensores de esta visión, es el mecanismo que va a permitir que, por goteo, vaya cayendo a las capas sociales más desfavorecidas, los ingresos más bajos en la sociedad, ese bienestar, ¿no?, y que se mantenga un bienestar social suficiente, incluso mejor, plantean. Un paso más adelante veríamos lo que se ha llamado los pactos verdes, en los que aquí ya sí que se introduce de una manera un poco más clara la dimensión social, pero se plantea de una manera, a mi juicio, bastante parcial. Aquí, de nuevo, la tecnología
cumple un rol central en este tipo de programas. La inversión, obviamente, también. Aquí sí que se empieza a plantear un mayor peso del sector público, pero simplemente inversión pública sin propiedad por parte del Estado o otros tipos de propiedad, como veremos en otras alternativas. Ejemplos de estos programas, pues el Green Deal o el Pacto Verde de la Unión Europea, que está en vigor desde el año 2019-2020, o la Clean Energy Revolution de Joe Biden, Partido Demócrata en Estados Unidos, que se propuso en 2019-2020, quedó un poco descafeinada, dentro de que ya era bastante descafeinada y que, bueno, pues ya eso, como os podréis imaginar, pues no va hacia adelante. ¿Cuál es el resultado? Bueno, aquí, además de esa inversión pública, lo que plantean son mecanismos compensatorios para poder paliar algunos de los efectos regresivos que puede tener la transición ecológica. Un ejemplo muy claro es las subvenciones que se dan a la instalación de paneles solares en tejados. Eso a veces pues tiene una clara dimensión regresiva, en tanto que quien puede permitirse acceder a esas ayudas pues son las personas que viven en domicilios en los que se puede poner un tejado propio y demás. Bueno, o los impuestos al carbono. Bueno, pues mecanismos compensatorios también, por ejemplo, para reactivar o promover el desarrollo de regiones, de áreas que han sido perjudicadas o que van a ser perjudicadas por la transición ecológica. Bueno, en Castilla y León lo tenemos muy claro, en las cuencas mineras de León, del norte, de Palencia. Bueno, pues programas que irían a compensar en esas regiones para que nadie, digamos, quede detrás. El resultado esperado, ellos ponen mucho el acento también en la generación de empleos verdes, que se supone que son de mayor calidad, que esto es bastante discutible, pero bueno, por lo menos entra dentro de la narrativa. Desarrollo de las regiones afectadas, como decía, reducción de la pobreza energética. También plantean, a través de ayudar a los hogares con dificultades para llegar a fin de mes, pues paliar la pobreza energética. También plantean que una transición hacia electricidad renovable va a ser más barata la electricidad y, por lo tanto, per se va a contribuir a reducir la pobreza energética. Digamos que se buscaría una transición socioecológica sin perdedores, ¿no? Y aquí vamos a ya unas respuestas que van un poco más allá. Y aquí ya sí que voy a entroncar con el meollo de la cuestión. Serían unas propuestas transformadoras, por ejemplo, que han venido a llamarse Green New Deal, que el nombre no se elige de manera casual, sino porque resuena el Green Deal, el New Deal de los años 20 y 30 del siglo pasado, en el que, como sabéis, pues en Estados Unidos y en otros países de Europa, pues inicia un cambio de correlación de fuerzas. Se plantea que los sindicatos tengan más peso, fuertes inversiones públicas, sistemas de protección social. El eje vertebrador, por lo tanto, de estos planes va a ser la redistribución y la predistribución de la renta. Aquí tenemos, por ejemplo, el Green New Deal del caucus progresista del Partido Demócrata de Estados Unidos, planteado por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Y en Reino Unido pues veríamos la Green Industrial Revolution del Partido Laborista Británico, del ala izquierdista de Jeremy Corbyn. Son previos a los pactos verdes anteriores, pero no se llegaron a dar. De hecho, los pactos verdes convencionales fueron una respuesta a estos pactos verdes más transformadores. ¿Qué plantean aquí? Pues se plantea de una manera muy clara unos salarios más altos, incluido un incremento del salario mínimo en el Reino Unido, planteado sobre todo en el del Partido Laborista. Empleo de calidad, pero de una manera no indirecta, sino creando puestos de manera directa por parte del sector público. Sindicatos fuertes, esto lo plantean de manera clara en los programas. Y propiedad colectiva, no solo propiedad pública, sino también propiedad colectiva. Favorecer que en las nuevas industrias los sindicatos tengan un peso específico importante en la toma de decisiones
y también la promoción de otras formas de propiedad colectiva como las cooperativas o las comunidades energéticas en los entornos más locales, rurales, etcétera. También en el Green New Deal estadounidense planteaban una suerte de empleo garantizado, que no tengo tiempo ahora para ponerme a explicar lo que es, pero básicamente es que el Estado garantiza a todo ciudadano que quiera trabajar un puesto de trabajo. Vamos, como un nuevo derecho con carácter positivo. Y promoción de los servicios públicos, más allá de los incrementos salariales. Por lo tanto, utilizando el mismo marco de análisis que he utilizado antes, pues aquí es inversión, sobre todo pública, que incluye propiedad, es decir, no es inversión pública para que el sector privado luego desarrolle una serie de medidas, es con propiedad, más tecnología, no se plantea tener soluciones tecnológicas, más distribución de la renta y predistribución de la renta. Este es el eje central, de hecho, de las transiciones. Los ejemplos ya los hemos dicho y el resultado esperado es una transición ecológica justa, con cambio en la correlación de fuerzas. Por supuesto, esto es sobre el papel. Luego, las dificultades que habrían encontrado a la hora de ponerlo en marcha, además, por los partidos políticos en los que surgió, pues seguramente habrían sido muy fuertes. Pero por lo menos sobre el papel esto es lo que se plantea. ¿Cómo reconciliamos esto con ciertos límites? Porque la situación no está lejos de ser idílica. Bueno, aquí podéis ver un gráfico que se hizo muy famoso de Oxfam, en el que se puede ver, está ordenado de abajo a arriba, la población de rentas más bajas y arriba está el 1% y el 10% más rico. Y el embudo ese que podéis ver es la contribución a las emisiones de CO2 derivadas de ese porcentaje de la población. Y se puede ver cómo las personas que están en el 1%, el 10% más rico, pues contaminan más, ¿no? Por lo tanto, un incremento del salario mínimo del salario mínimo que afecta sobre todo a los niveles de ingresos más bajos está plenamente justificado, en tanto que bueno, pues los efectos van a ser mucho menores que si se producen incrementos de renta en deciles superiores de la población. Pero cuidado, y aquí está la trampa. En países del norte global, pues estamos la gran mayoría de la población en torno a esa zona, ¿vale? que podemos ver ahí. Por lo tanto, porque esto es un gráfico que está orientado a la economía mundial. Y además, tengamos en cuenta que la población del 10% es un porcentaje, es un número de población en términos absolutos muy bajo. Es decir, cada persona que pertenece al 1% contamina más que una persona del 10% de menos ingresos, pero pues somos más, ¿no? Lógicamente, el 90% restante. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Por supuesto, no invalida lo dicho antes. Está plenamente justificado un incremento del salario mínimo en países del norte global. Pero tenemos también, y yo creo que los sindicatos tenemos que tener en cuenta también multidimensionalmente algunos problemas, y con esto voy concluyendo. La paradoja de la igualdad, y eso lo hemos visto también en mi grupo de investigación, a mayores niveles de igualdad o menor desigualdad, lo podemos ver de cualquier manera, pues mayor cantidad del ingreso se traslada al consumo de bienes y servicios. Mientras no se cambien los patrones de comportamiento y de consumo y producción en las economías capitalistas actuales, se traslada al consumo de bienes y servicios y se produce un efecto rebote. Lo que hemos visto en las últimas décadas es que gran parte del crecimiento económico, del consumo y de producción de bienes y servicios ha sido acaparado por el 10% más rico. Esto se ha visto en trabajos de Branko Milanovic, por ejemplo. Gran parte del crecimiento lo han capturado ellos. ¿Para quién estamos planteando este crecimiento económico? Y también creo que es importante que hagamos la reflexión de que el salario, al fin y al cabo, es una medida en la que
buscamos la pugna distributiva y nos individualiza de alguna manera, ¿no? Aquí tienes tu salario, búscate la vida con este salario y si es suficiente, perfecto, y si no, pues apáñate. Entonces, alternativas post-crecimiento sería buscar sinergias entre el salario indirecto y la sostenibilidad, y es cierto que toda la investigación que yo manejo pues apunta hacia lo mismo. Los servicios públicos universales son capaces de reducir la desigualdad y de satisfacer necesidades de una manera tan efectiva o más que las medidas de redistribución de la renta. Por lo tanto, sería conveniente combinar, simultanear medidas de redistribución, medidas de mejora de los salarios, y sobre todo salarios mínimos, con el fortalecimiento de estos mecanismos de acceso a servicios públicos universales. ¿Por qué? Porque también está ampliamente demostrado que este tipo de mecanismos de satisfacción de necesidades son mucho mejores que el crecimiento económico en términos de sostenibilidad medioambiental. Hay una sinergia total entre reducción de la desigualdad, mejora de la calidad de vida y mejora de indicadores ambientales. Por lo tanto, acompañar estas medidas con otras. Por ejemplo, también la reducción de la jornada laboral con el mismo salario también es una manera de mejorar los salarios, el salario hora, y también contribuye a modificar los patrones de consumo y a tener comportamientos más sostenibles. Y por eso, bueno, pues es la reflexión un poco que quería dejar aquí. Plenamente justificada la subida del salario mínimo, pero combinación con otras políticas, que no se nos olvide a los sindicatos que tenemos que trabajar en esa línea también. ¿De acuerdo?